A los casi 700 asistentes que tenemos registrados para el evento hoy, casi 170 compañías, así que es la verdad que el interés que genera esto sobre los data ecosystems, la first party data, el futuro digital, es espectacular. Mi nombre es Santi Armandrail y desde la oficina de Miami lidero el desarrollo de producto y los equipos de revenue, que son los que hacen llegar ese producto justamente a los clientes en Retargetly como Chief Product and Revenue Officer. Tenemos en este panel, donde vamos a hablar sobre algunos de los temas más interesantes, a dos grandes referentes de la industria, sin dudas. Por un lado tenemos a André Isaac, que al igual que yo tiene un doble rol como Chief Product Officer para Avast Group a nivel LATAM y también como CEO del grupo en Colombia y Centroamérica. Por otro lado tenemos a Emilio Aliaga, que es vicepresidente de Digital en TV Azteca, uno de los multimedios más importantes de México y por consiguiente de la región. Como dice el título del panel, vamos a hablar sobre un tema muy importante. Son algunas preguntas como disparadores que cuando vayamos al panel nos van a dar su opinión Andrea y Emilio. ¿Cómo tienen que ser los ecosistemas de datos y de medios en el futuro? ¿Tienen que ser cerrados? ¿Tienen que ser abiertos? ¿Hay una tercera opción? Y ahora sí, vamos a las preguntas. Vamos a empezar con todos una pregunta abierta. Ahí se nos sumó André. ¿Cómo estás, André? Emilio, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto. Parece que André, no sé si estamos teniendo problemas con el audio. Hola. Yo estoy perfecto, yo escucho perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, espectacular. Bueno, la primera pregunta, como decía, vamos a hablar un poco sobre ecosistemas de datos, si tienen que ser abiertos, si tienen que ser cerrados, y la visión de dos de los grandes referentes de la industria digital. Así que, primero, gracias por sumarse a ambos. Espero que tengamos una interesante intercambio de ideas. La primera pregunta va para los dos, así que si les parece, por ahí puedes empezar, André. La pregunta es, ambos han invertido desde Avast y desde TV Azteca una considerable cantidad de recursos en los últimos años en crear justamente sus propios ecosistemas de datos, plataformas, acceso a distintos tipos de datos. Primero, como disparador, ¿cuál fue el racional que los llevó a hacer esas inversiones dentro de las empresas? ¿Es algo que vieron que piden sus clientes? ¿Es algo que internamente era una necesidad? ¿De dónde surge esta estrategia? Hola, Santi. Hola, Emilio, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme acá. Es un tema súper interesante y esta pregunta me devuelve hace algunos años, donde nosotros como agencia tuvimos muchas conversaciones de cuál debía ser el rol de la agencia en el futuro. Y desde ahí nació la iniciativa de por qué invertir o entrar en este mundo. Nosotros creemos que existimos para que nuestros clientes puedan crecer sus negocios. Y para crecer sus negocios hay una parte fundamental que es entender las audiencias y cuál es el potencial que tienen para crecer a sus clientes, ya sea nuevos clientes o aumentar la frecuencia de uso de los actuales. Y creemos fundamentalmente que los datos nos ayudan a entender eso y por ende a tomar decisiones mucho más certeras frente a qué hacer para activar esas audiencias. Ahora, nosotros tomamos una estrategia que Santi conoce muy bien, tal vez un poco distinta al resto de los grupos en su momento, y nosotros decidimos no comprar. Nosotros decíamos rent, not buy. Y definimos asociarnos a empresas como la de ustedes para realmente permanecer agnósticos dentro del ecosistema de datos. Asociándonos con proveedores como ustedes, que son supremamente relevantes. Y de alguna forma lo que sí diseñamos fue nuestra propia arquitectura y cómo podríamos ser flexibles en la manera en la que lo utilizábamos los datos y ser mucho más ágiles en las decisiones que tomamos frente a los clientes. La pregunta, por si no te acordás, era ¿cuál fue el racional que les hizo hacer esta inversión grande que están haciendo en data? Que como trabajamos hace mucho lo sé, por ahí no todo el mundo lo sabe, pero es la verdad que diría una de las empresas líderes en tema de medios que está yendo para este lado y vos como líder ahí. ¿Qué fue lo que les hizo hacer eso? Bueno, muchas gracias.
Antes que nada, muchas gracias por la invitación y aprecio estar aquí en el foro con ustedes. Mira, yo llegué a la empresa hace 3 años y medio, más o menos. Y una de las cosas que nosotros teníamos muy claras era que el mundo ya había cambiado. El mundo se había movido, venimos sabiendo la parte de las cookies, pero cada vez se hace mucho más relevante la personalización de las cosas. Y nosotros tenemos también claro que muchos de las maneras de medir a la audiencia ha sido por muestras, ¿no? Ha sido así en la televisión y sigue siendo la televisión, ¿no? Y si nosotros nos vemos en algunas partes, en la parte digital también, va desde las empresas como Comscore, que es uno de los líderes en los que te va siguiendo, y SimilarWeb, te taguean, te ponen, pero es una muestra. Y entonces nosotros dijimos, oye, a ver, tenemos que saber mucho más de nuestro usuario y tenemos que poder tener y cómo vamos a correlacionar el primer pensamiento. Ahorita conforme vayamos hablando más, lo aterrizaré más, pero en ese momento nosotros decíamos, oye, a ver, ¿cómo voy a formar el perfil de mi usuario al cual yo voy a poder, yo no sé si la persona que, cómo voy a poder correlacionar esos gustos y esos hábitos y poder ver que si hay alguna persona que ve Hexatlón, pero que comenta en Venga la Alegría, es la persona, el candidato ideal para comprar una moto itálica, ¿no? O para sacar una tarjeta pensando como grupo. Entonces, la única manera como nosotros podemos realmente llegar a esa parte es entendiendo más al usuario y eso nos ha ido evolucionando a cómo llegamos a toda esa parte de data. Aunado a saber y pensar que el mundo está cambiando y se está yendo hacia un mundo de performance, hacia un CPA. Entonces, pero nosotros desde hace 3 años empezamos estrictamente en este tipo de proyectos. Hemos invertido mucho tiempo, hemos invertido muchos recursos en esto. Y lo interesante de esto es que no mucha gente sabe de él. Hoy, en el último año, ha habido como una pequeña explosión ahora todos queremos ponerlo, sí, pero el camino para llegar es un camino empedrado, espinoso, difícil, de mucha prueba, ensayo, error, en el cual los grandes players como es o como son Google, Facebook y Amazon, nos llevan 10 años de ventaja, ¿no? 10 o 12 años de ventaja dentro de todo esto con un ejército. Entonces, pues si queremos ser un player y podemos estar, tenemos que dedicar y tratar de llegar, y es un trabajo complicado. Y con lo que decía ahorita, pues sí, efectivamente, lo que decía Andrea de cierto punto, sí, no es comprar porque no es comprar softwares o comprar hardware, se compra porque todos nos volvemos obsoletos, al contrario, tenemos que ser lo más ligeros, flexibles y poder probar, y los proveedores tienen que tener una mentalidad muy abierta, porque dinero hay. Para lo importante, yo siempre le digo a mi equipo, para lo importante siempre va a haber dinero. Para lo que no es necesario, no tenemos un peso, ¿no? Pero bueno, me callo porque vamos a seguir platicando, si no me extiendo demasiado, pero creo que podemos tener una buena plática. Y después te iba a hacer una pregunta para seguir, pero justo esto que decías de los partners creo que es súper importante, pero al final estamos hablando de ecosistemas de datos, ¿no? No de una sola compañía generando datos, sino trabajando en un ecosistema. Y la parte siempre difícil, esto que vos decías del camino recorrido, ¿no? Es entender cómo se tiene que estructurar eso, cómo, en base a qué medimos a los partners, en base a qué medimos a las tecnologías. Te quería preguntar particularmente, André,
Havas es una agencia de medios, una de las agencias medios líderes en América Latina, con mucha historia a través de Media Planning Group, y después fue evolucionando hace mucho tiempo. Y este es quizás uno de los desafíos, ¿no? Ese cambio cultural al momento de medir a los distintos partners y cómo tomamos decisiones de con quién nos asociamos, con quién trabajamos, con quién dejamos de trabajar. ¿Con qué lógica han estructurado ustedes justamente este ecosistema de partners que van desarrollando y cómo los eligen? ¿Cuál es la lógica? Si es midan alguna métrica o es una cuestión de transparencia, de confianza con quienes trabajan. Si tuvieras que dar quizás un consejo en base a los últimos 4 años, 5 años donde vienen trabajando en esto, ¿qué dirías sobre los partners? Mira, nosotros al principio, y tal vez tú recuerdas esto, nos sentamos y definimos cuáles eran los pilares por los cuales definitivamente no íbamos a comprometer expertise. Y hablamos de personalización, que justamente me venía hablando de eso, eso era uno de los grandes objetivos. Había otra cosa que para nosotros era súper importante, era seguridad. ¿Qué partner realmente nos podía brindar la seguridad necesaria? Y todos los equipos de compliance están totalmente metidos para asegurarnos de que seamos GDPR compliant, entendiendo las normas tanto en Brasil como en Europa, que digamos que son las más complejas. Y había otra cosa que para nosotros era supremamente importante, era la flexibilidad. Y me voy a enfocar en ese pilar porque creo que los otros dos son como los must-haves, ¿no? Si hay un partner que no ofrece alguna de esas dos cosas, pues definitivamente no puede entrar en el ecosistema. Pero la flexibilidad es algo que a nosotros culturalmente como Havas nos define y nos importa. ¿Y por qué? Nosotros hablamos mucho, los que nos conocen, de Meaningful, porque queremos y nuestra misión es generar experiencias significativas con las personas. Hablamos mucho de encontrar los medios que son más meaningful a través de contextos adecuados, entendiendo cuáles son las conexiones o las audiencias a las que tenemos que llevar y a través de qué contenido. Y la flexibilidad, de alguna forma, para nosotros significa que partner nos va a permitir a nosotros utilizar su infraestructura, sus datos, sus beneficios, sea cual sea, porque dentro del ecosistema cada uno aporta algo distinto, de manera flexible para nosotros poder contestar eso. Y eso se volvió, digamos, que el pilar fundamental. Entonces, con los partners con los que trabajamos, para nosotros, por ejemplo, es muy importante tener acceso a ciertos data lakes donde podamos hacer modelización. Con Interignos, la empresa que tenemos que hace consultoría de datos. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro de la flexibilidad, la automatización para generar agilidad en cómo respondemos a esas preguntas de cuáles son los medios más meaningful, cuáles son las audiencias que más crecimiento me van a tener y qué contenidos debo utilizar para impactar a esas audiencias, es clave. Es donde nosotros aportamos valor. Que es el punto clave de las agencias. Nosotros y todos los clientes, no solamente pueden hacerlo a través de una agencia, tienen acceso a un montón de partners que les ofrecen un montón de tecnologías, de infraestructuras distintas que se conectan o no, y aparte que tienen fuentes de información, en muchos casos similares, algunas un poco más robustas que otras, con más granularidad que otras, pero en muchos casos estamos compitiendo con fuentes de información similares. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es añadir valor a través de dos grandes áreas. Uno es cómo sumamos en la inteligencia de la información, cómo nosotros ponemos un layer adicional a través de nuestra visión de qué es lo que se debe entender y por qué y cómo, y hacemos estudios ad hoc que los corremos en algunos casos con ustedes para entender con más detalle o tal vez con un matiz distinto a las audiencias. Y por otro lado, optimización, cómo nos aseguramos que a través del entendimiento de la información podamos hacer mejor performance, que es un poco a lo que iba Emilio, entendiendo que hoy en día all media is performance media. Nosotros decimos eso constantemente. Todos los medios tienen que aportar sobre una métrica particular, sea venta, sea porque algunos no solamente quieren vender, sino que necesitamos crecer la marca para hacerla más sostenible a futuro, sea cual sea. ¿Cómo nos aseguramos que a través de
a través de Analytics podemos asegurar una mejor optimización. Y medimos a los partners de esa forma. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos nuestra relación con ustedes, entendemos, nos sentimos seguros, hay una relación de confianza, han pasado todos los temas de compliance y esa es la base. Segundo, la plataforma nos permite apuntarle a una personalización más adecuada, a asegurar de que estoy yendo a las audiencias a través de un mensaje adaptado, sí. Y ahora, ustedes son lo suficientemente flexibles para permitirnos a nosotros utilizar su infraestructura, sus datos, de una manera que nos permita a nosotros cumplir nuestra misión como Havas. Si la respuesta a eso es sí, seguramente entran y se mantienen en el ecosistema como lo vienen haciendo ustedes ya varios años. Particularmente en Latinoamérica es súper importante, ¿no? Porque muchas de las compañías, algo que decía Dani, que es verdad, es Latinoamérica muchas veces en la estrategia de producto de las grandes compañías queda como relegado y la parte de la flexibilidad es una de las cosas que se pierde, ¿no? Así es. Emilio, hay una cosa súper interesante, creo que es muy especial de Azteca, de TV Azteca, que ustedes son parte de Grupo Salinas Pliego, que eso permite no solamente, digamos, acceso a datos de partners, obviamente por el tamaño del negocio, sino también dentro de las mismas compañías del grupo. ¿Cuál es la estrategia, si quieres, dentro del mismo grupo para esa generación de partnerships y cómo lo piensan eso? Incluso, ¿no?, con canales digitales y también offline. Fíjate que tenemos una gran estrategia de datos. O sea, somos uno de los grupos que tenemos una versatilidad donde tenemos empresas de retail, como es Electra, tenemos un banco, que es el cuarto banco probablemente más grande de México, y en extensión, cuarto, quinto, y en extensión es probablemente el más grande, el que más presencia y sucursales tiene a lo largo del país, pero que también tiene el app más exitosa, ¿no? Una de las apps más exitosas y premiada dentro del mercado, donde hay un gran interés en el user experience y funciona perfecto, la aplicación de Banco Azteca. Y tenemos también una cablera a través de la cual, que se llama Total Play, a través de la cual pues, podemos llegar a las casas y somos la única empresa con fibra óptica, o éramos la primera, no sé si habrá algún otro, donde tenemos información de ida y vuelta, donde podemos realmente conocer y ofrecer muchas más cosas al usuario. Y tenemos también una empresa donde de motocicletas, ¿no? Probablemente la mayoría del mercado, 6 de cada 10 motos que se venden en México, las vendemos a través de Itálica. Y así tenemos algunas otras grandes empresas. Entonces, de todas ellas, vamos juntando información, vamos recolectando data y vamos viendo hábitos. Y ahorita tenemos que pasar, claro, hay muchas partes de privacidad y hay muchas partes en las cuales en todo lo que hagamos vamos a tener que tener unos términos y condiciones y para hacer ciertas cosas, pero hay mucha información donde nosotros ya estamos trabajando en diferentes partes y con una estrategia también centralizada donde podemos conjuntar la información, cruzarlas y realmente tener una expansión muy grande, donde podemos conocer hábitos, usos, costumbres, pero también tenemos otros partners donde tenemos cosas de movilidad, y entonces seguimos su parte de movilidad, nosotros seguimos toda la parte de sus costumbres y hábitos, tanto de la parte de la navegación dentro de la parte web, en las redes sociales, en lo que hacen, cómo interactúan con nosotros y con nuestro network of partners, ¿no? Tenemos 22 millones de usuarios únicos en México y vamos creciendo todos los días. Entonces, todo eso lo metemos, estamos juntando y tenemos una estrategia de data lakes, tenemos unas partes independientes o partes centralizadas. Estamos realmente juntando mucho para poder nosotros ya
interactuarlos y cruzar todas esas, es como un cerebro, ¿no? Tienes que ir cruzando todas esas neuronas que van viendo, que van del lado derecho al lado izquierdo, y es cuando agarran y se hace la magia de poder tener la inteligencia y la movilidad, ¿no? Pero también hay que ser muy responsables con la información, hay que ser muy responsables de las partes de la privacidad, hay que ser también muy responsables en realmente, y el éxito de todo esto viene en poder tener la información lo mejor posible, donde ese Identity Resolution realmente me diga que esta persona que tiene estos hábitos, que se llama Emilio, sea la misma persona que está del otro lado, para entonces poder hacer esos matches. Y te empiezas a ver que empiezas a tener cientos de millones de datos de información que tienes que empezar a correlacionar y armar modelos. Eso es lo que decíamos, lo que lo hace complicado. Pero definitivamente creo que nosotros lo pensamos de manera granular y de manera a que en el mediano plazo y ya empezar a unir todas estas partes. Pero una cosa bien importante de la data y de la información es que es como el vino. Hay que dejarlo madurar. No es algo que de hoy a mañana vas a poder tenerlo. El cómo tú vas engordando la información de cada usuario, armando ese perfil a través de ese first party data, pudiendo ligarlo a través de esa identity resolution, ese hilo conductor que te permita saber exactamente quién es. Y mientras más información tengas, mientras mejor puedas tú empezar a modelar, es lo que te va a dar el éxito. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿no? Y creo que es un desafío que después le iba a preguntar es, para muchas veces en Latinoamérica particularmente, como vos decías, esta por ahí tendencia de que los datos no eran tan centrales en la discusión de las compañías, te genera un problema que cuando querés acelerar tenés una limitación en la cantidad de talento que existe en el mercado que sabe entender esos datos, ¿no? Y después les voy a hacer una pregunta especial con eso, pero no quería dejar de mencionarlo. André, hay una cosa un que gran problema, y Emilio, que es súper importante, que es esta capacidad de entender que un usuario que ingresó a determinado medio, determinado sitio de un anunciante, por ejemplo, es el mismo que después hizo otra cosa. Suena muy básico, pero es súper importante particularmente para dos cosas que le importan a todos los anunciantes, más allá de la performance, que es poder medir el alcance y la frecuencia de sus campañas, ¿no? Una de las métricas básicas, particularmente de digital, pero en general de medios, ¿no? ¿Qué tan importante crees que es, digamos, para ustedes como agencias y para sus clientes tener esa capacidad de optimizar la pauta de manera de saber alcance, frecuencia? ¿Y cómo afectaría su negocio, o sea, el negocio de las agencias de los medios y también el negocio de sus clientes que están tan acostumbrados a hacer esto hace tanto tiempo, si de repente, en vez de tener 2 walled gardens como tenemos hoy en día, que genera su complejidad en justamente medir esto, tuviéramos cientos, ¿no? Cada medio, cada pequeño medio fuera como un pequeño lugar donde tenemos que medir. ¿Cómo te imaginas eso en el futuro? Mira, yo en lo particular creo que cada vez los medios pagos tienen un rol muy particular. Los medios propios ganan mucha más relevancia y eso viene cambiando el rol de las agencias y lo que nosotros hacemos. Pero si nos enfocamos en el rol de medios pagos, la eficiencia es supremamente importante. ¿Cómo me aseguro de comprar no solamente bien entendiendo cuál es el contexto, el contenido, la audiencia, etcétera, que cada vez ganan más relevancia? Yo creo que todas las agencias estamos evolucionando rápidamente a hacer eso cada vez mejor y de manera más sofisticada. Pero también sigue siendo importante cómo aseguro comprarlo de la manera más eficiente para que el peso, el dólar que cada uno de nuestros clientes invierte tenga el stretch más grande. Si yo tengo walled gardens en cada uno de los medios que compro, la eficiencia
disminuye sustancialmente porque es muy factible que el desperdicio aumente. Y esa es la complejidad de los walled gardens, que el desperdicio en la compra va a aumentar y por ende realmente va a ser muy difícil comparar el performance de un walled garden versus otro walled garden. Y esa falta de comparación, de entendimiento real de la efectividad, ya no eficiencia, pero la efectividad de una pauta, creo que puede generar una evolución en nuestro negocio. Y es ahí donde consultoras van a tener seguramente, y por eso nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando esa línea, pero van a tener una oportunidad muy grande de poder hacer cross-media analytics y decirle a un cliente de manera agnóstica, esto está funcionando por esto, esto y lo otro. Entonces, de cara a las agencias, yo creo que lo que va a hacer es crear una línea de negocio nueva, si lo vemos como una oportunidad. Sin embargo, creo que aquí el gran perdedor es el cliente. A pesar de que nuestro trabajo lo va a hacer mucho más complejo, el gran perdedor es el cliente final, porque el no poder ver, y ya ni siquiera hablo del ecosistema digital, donde es absolutamente evidente, pero no poder tener cross-media analytics entre los diferentes medios y dentro de los medios, los diferentes canales o proveedores que ofrecen servicios es muy complicado. Entonces yo creo que a nosotros como agencias nos puede representar un nuevo modelo de negocio. Creo que hay nuevas tecnologías que se desarrollarán para solucionar esto. Ya se vienen desarrollando. Algunos países como Estados Unidos tienen soluciones un poco más avanzadas que evidentemente las que nosotros tenemos en la región. Pero definitivamente cuando pensamos en crear un ecosistema que sea saludable para todos y en el que todos ganemos, tendría sentido pensar en un modelo mucho más open. Hay una cosa ahí, Emilio, que creo que conecta con algo que mencionaste antes del CPA, esta medición de performance, ¿no? De siempre buscar, y dijiste también, André, antes, ¿no? Siempre medir la inversión en términos de algún tipo de resultado y que los medios que más ganan son justamente los que logran hacer eso, ¿no? Hay algunos medios, y nosotros hablamos con muchos medios todo el tiempo, escuchamos mucho la visión de, bueno, ante esta complejidad que mencionábamos recién con Andrea, lo que va a pasar es que básicamente los anunciantes van a aceptar que es como un retorno al branding, si queremos, y que la pérdida de performance, bueno, no hay otra cosa que hacer y van a seguir invirtiendo de la misma manera. Yo sé que vos, Emilio, tenés una visión muy particular sobre esto. ¿Cuál es tu visión sobre el punto de performance y cómo crees que le va a ir a los medios que no sepan hablar en términos de performance, como sí lo hacen en Google y Facebook? Porque siempre es importante recordar que si bien los medios por ahí más tradicionales les cuesta la parte de performance, Google y Facebook es su gran fuerte. ¿Cómo pensás que les iría a los medios que hagan eso? Fíjate que hemos hecho muchos análisis al respecto. Y una de las cosas que nos dimos cuenta analizando la información es de que probablemente el 70% de la inversión digital el día de hoy va ligada con algún tipo de acción. Con alguno. O sea, probablemente el 30% es el que se queda solo en la parte de awareness. Y hay awareness, o sea, no quiero decir lo que es como tajante eso, pero ya nos vemos que ya más del 50% de la inversión va ligada hacia algún tipo de acción alrededor de las cosas. Y tú tienes que poder ofrecerle al cliente, porque lo que decía Andrés es cierto, o sea, hoy se está yendo la gente más, ¿cuál es la manera de poder saber que me funciona o no? En la televisión tienen muy bien medido, ¿no? Y muchos anunciantes y te dicen, oye, pues yo le meto tanto dinero y yo sé que vendo tantas pizzas. El día que yo le bajo a la venta a la televisión, ¿qué crees? Se me cayeron la venta de las pizzas. Entonces, empiezan a estudiarlo y así te lo dicen para las cajas de refrescos y te lo dicen para cada una de sus productos. Saben y existe un return on investment, saben qué es lo que va a pasar digitalmente también, pero cada vez se va haciendo más específico. La cosa es de que aquí
y lo que nos está ayudando es de que podemos llegar a esa personalización, y esa personalización ya la lograron hacer mucho más inteligente Google y Facebook. Como decía, nos llevan 10 años de ventaja, o 8, o 7, no, pero nos llevan un buen rato de ventaja, y con un ejército, y eso es lo que ha ayudado a que el mercado madure y se mueva más rápido hacia allá. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos llegar a poder ofrecer ese tipo de cosas. El anunciante lo va a ver de una manera muy clara, siempre y cuando tenga un beneficio y un retorno directo de lo que hicieron con nosotros. Entonces, al contrario, yo creo que a la larga, sí, no puede ser todo performance, porque también va a haber una parte en la cual los medios vamos a decir, espérame tantito, o sea, ¿cómo quieres que nada más te haga yo performance? Te voy a dar awareness, no me pagas nada y tengo que invertir una cantidad de impresiones gigantesca para que me des esto. Por eso, toda la estrategia de data en la cual, oye, pues sí, es un paquete de performance, pero ligado con awareness, porque te voy a dar awareness y voy a tratar de segmentarlo lo más posible, de ser lo más eficiente posible con mi inventario. Pero para mí lo más importante es que al anunciante le vaya bien. Si el anunciante llega a la persona que quiere y hay una acción, va a regresar conmigo, va a regresar a nuestros productos y a seguir ligado con nuestras marcas. Creo que al final si quieren, el tema en común acá es si tenemos una pérdida de eficiencia, ¿no? por esta dificultad adicional de medir o no podemos entregar fácilmente métricas de performance, métricas de resultados, etc. Lo que termina sucediendo razonablemente es baja la intención de pagar, ¿no? El CPM de un medio que no es medible, me imagino, debe ser mucho más bajo que de un medio que sí es medible. De hecho, hay muchos estudios hechos en Estados Unidos sobre este tema de la parte automática, pero como anunciante también, ¿no? Estoy dispuesto a pagar más por algo que me entrega un resultado medible, que me entrega un reporte, que me entrega un analytics, un insights, algo donde puedo ver, tangibilizar de alguna manera el resultado de esa inversión. Y te quería preguntar, André, del lado de la agencia, del lado de hablas con muchos clientes todo el tiempo, ¿es un tema, esto es una preocupación, digamos, el qué costo estoy pagando por algo que por ahí no es tan fácil de medir? Sí. Particularmente en digital, ¿no? Porque creo que a veces el desafío en digital es, cuando invierto en TV o en vía pública, puedo salir, ver el cartel en la calle y me queda muy claro que lo que invertí se tradujo por lo menos en un cartel en algún lugar específico. En digital es un poquito más difícil de tangibilizar. ¿Cómo ves esta tendencia? Mira, yo creo que, y me voy a volver un poquito a lo que decía Emilio, porque creo que está ligado. Yo creo que hay una concepción un poco errónea a veces en nosotros de qué es performance. Y performance a veces está ligado al performance en el corto plazo. ¿Qué pasa después de una acción en los próximos 30 días? Donde digital normalmente tiene un performance muy alto, porque es, digamos que cuando nosotros vemos la cadena de los medios como si fuera un journey, digital muchas veces está al principio, pero casi siempre está al final también. Entonces está mucho más cerca del lower funnel, por decirlo así. Y hay otros medios donde hay una concepción clara de que no solamente me construyen ventas, como puede ser televisión, donde hay algunos clientes que lo tienen clarísimo, como decía Emilio, pero también me dan sostenibilidad en el tiempo, porque cuando mi awareness sube, yo tengo un awareness más alto, genero menos dependencia en medios pagos para la venta. Y eso es supremamente importante porque es lo que hace que una marca y que una empresa sea sostenible en el tiempo. Entonces, el awareness también genera performance y te aumenta el performance en el largo plazo. Y ese concepto creo que es lo que pasa en digital con los costos. Como hay una concepción de que digital me lleva a la compra y yo puedo medir eso y tiene un costo particular, y cuando comparo el costo que me puede brindar una plataforma versus otra, o comprar sin data versus con data, tiene un CPM más alto, entonces ese CPM me está llevando o no me está llevando a la venta particular. Pero se nos olvida, y ahí es donde yo creo que hay un área de oportunidad muy grande en la industria de cómo
demostramos el valor del largo plazo o del mediano plazo o de la sostenibilidad, porque definitivamente nosotros somos fieles creyentes que tal vez me cuesta más el contacto, pero si es un contacto a un cliente que tiene un lifetime customer value mucho más alto, pues vale la pena, porque no solamente esta venta, sino que me va a recomprar en el tiempo y ya no voy a tener que gastar necesariamente el mismo monto en él. Entonces, definitivamente es algo que preocupa, que a los anunciantes les preocupa, porque sí hay métricas de eficiencia que son supremamente relevantes. Todos necesitamos hacer más con menos. Eso es, yo creo que el constante en la industria, sobre todo en un año después de pandemia o donde seguimos en pandemia, queremos pensar que ya pasó, pero pues es una realidad. Pero necesitamos como industria apostarle y ahí es donde yo creo que se viene la próxima gran inversión de las agencias y de los grupos de comunicación y de los medios en cómo mostramos aporte y cómo mostramos valor con métricas un poco distintas en las que deberíamos apostarles a entender el customer lifetime value de cada usuario e invertir por eso. Para ir cerrando, que ya casi estamos en hora y no me quiero pasar mucho. Mirando este panel tenemos mucha gente de la industria de toda Latinoamérica y algunos que están más y algunos que están menos desarrollados, ¿no? en esta trayectoria, si quieren, hacia la data. Les quería pedir si tienen un consejo particular en base a su experiencia, ¿no? Pensando en la gente que por ahí está del otro lado, de cómo tienen que pensar, cuál es la manera, digamos, más... cómo y cuándo también, ¿no? Porque hay un tema claro de timing, de, como decía Emilio, cuanto antes se empieza, más adelantados estamos en la carrera, sabiendo también que ya estamos en 2021, empezar en 2021 es empezar súper tarde, ¿no? Entonces, pensaba en cómo y cuándo, y lo segundo es, relacionado con eso, ¿se imaginan que va a haber más inversión en términos de data, medición, justo de esto que vos decías, Andrea, antes y que decía Emilio, del lado particularmente de los anunciantes, que al final son uno de los que si ellos no lo valoran, ¿no? Va a ser difícil, incluso con las inversiones que hagan las agencias y los medios? ¿Creen que va a haber más inversión, menos inversión? ¿La tendencia va a seguir positiva o va a haber como un retorno a, bueno, los medios son como eran hace 50 años y volvemos a dejar de medir o a medir exclusivamente, ¿no? Con paneles de por ahí 500 personas. ¿Cómo piensan en eso? ¿Y qué consejo le darían a alguien que está pensando hoy en día sobre su estrategia? Incluso hay mucha gente joven, ¿no? Que por ahí no tiene poder de decisión sobre la organización, pero quiere desarrollar skills hacia esto. ¿Qué les recomendarían? Andrés, y podemos empezar por quien quiera. Ladies first, pasa. Vale. Gracias. A ver, yo creo que hay que ser muy ágiles y hay que intentar, sobre todo si se está empezando ahora, de no querer hacer todo uno. Y yo creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes de cuando los grandes grupos de comunicación empezaron hace algunos años. La mayoría intentaron hacer todo propio. Y eso fue, yo creo que hoy en día nos damos cuenta, por lo menos desde afuera, pareciera que fue un error, porque se invirtió mucho tiempo y esfuerzo cuando hay partners especializados. Entonces, yo me dedico a hacer zapatos. Yo no soy una empresa que necesariamente crea tecnología. Entonces, ¿cómo me rodeo de buenos partners? Y creo que ese es el principio más importante. ¿Cómo genero un ecosistema de partners? Que pues ya hablamos de eso. Y me muevo con la agilidad, con la mayor agilidad posible. Y eso quiere decir que estoy dispuesta a cometer errores y aprender rápidamente de ellos, porque la agilidad trae eso. Y en términos de Santi, la segunda parte de la pregunta, de la inversión, esto lo hablamos mucho, ¿ah? Porque sí, de alguna forma decimos, pues si cada vez hay más walled gardens, si los medios de alguna forma, en muchos casos, con algunas excepciones, no vemos una evolución tan grande, pues nos vamos a devolver a la planificación tradicional y ya, y lo vamos a hacer así. Yo creo que definitivamente no. Y la razón por la cual es,
porque ya probamos cosas y ya nos dimos cuenta que hay una mejor forma de gestionar, hay una mejor forma de ver el ecosistema, de aprender de nuestros clientes o usuarios. Y eso hace que no haya, en mi opinión, una vuelta atrás. Lo que sí creo es que las inversiones van a ser mucho más eficientes porque vamos a entender realmente cuál es el aporte y por ende dónde tenemos que invertir en vez de intentar hacer todo. Y creo que ese también es uno de los roles importantes de las agencias, ayudar a un cliente a definir cuál debe ser su estrategia de inversión en data. Deben invertir en tecnología, deben invertir en construcción de first party data, deben usar medios para hacer esa construcción. Y es ahí donde yo creo que el futuro nos va a llevar a una inversión, pero una inversión mucho más efectiva y eficiente. Leo. Sí, coincido plenamente con Andrea. Desde el lado del publisher, yo les diría, eso es un gran reto. Suena más fácil de lo que realmente es. Porque tienes que agarrar y ver, cuando uno dice data, dices, ok, ¿qué es data? Data es tener tu mail, data es tener tu teléfono, de los cuales estamos hartos que nos manden mails y que nos spamen y que nos llamen por teléfono para tratar de vendernos. ¿Qué haces con esa información? ¿Cómo lo llevas para trasladarlo a otras plataformas? ¿Cómo logras hacer que esa persona, y también cuando tú llegas a diferentes páginas que te dicen, esta es una página que acepta cookies, esa información realmente te sirve? Ahorita decía algo muy interesante, Andrea, inteligente también, de que es el long-term value del usuario. Las cookies como tal son como manzanas, ¿no? O sea, te duran a lo mejor de que están porque salen unas californianas o de Chile, otro, y las congelan y las ponen, y del periodo en que salió, la cortaron a que se comió, pasaron 30 días, ¿no? Porque pasa un periodo, ya llega aquí, la cookie te dura 30 días, 45 días y ¡pum! Ya desaparece, pierde vigencia y empiezas de nuevo. ¿Cuánto aprendiste de esta? ¿Aprendiste de este? Y eso ya se lleva haciendo mucho tiempo, esa parte del remarketing, de, entraste aquí, de aquí inmediatamente para acá. Ha ido evolucionando mucho más. Entonces, ese entender qué es la data, primero. ¿Cómo la voy a recolectar? ¿Qué voy a tener? Porque no pensemos en lo que ya se hizo hace años, como eso que le estoy diciendo, el remarketing, el retargeting, al basarte en cookies. No, tienes que crear ese first party data y tienes que ver cómo tienes esa identity resolution, tienes que ver cómo vas engordando y vas aprendiendo cada vez más, porque hoy puedo tener un interés y mañana no. Hoy puedo estar buscando autos y tú vas a decir, él buscó autos y entonces me vas a estar mandando en 8 meses todavía autos cuando ya probablemente ya compré o ya decidí que no quiero y que voy a andar en Uber y que voy a andar en bicicleta. O sea, hay muchas variables y vertientes. Entonces, eso es lo que lo hace divertido, eso es lo que lo hace emocionante. Y si yo tuviera que decirles es todo lo que pienses y que se te ocurra, que no sean cosas que se han hecho hace 10 años. No pienses, y fíjate que y cuando aquí en mi equipo les digo muchas veces, espérate, estás haciendo algo de hace 10 años, eso lo hicimos hace 10 años, a veces te ven con cara así. La verdad es que hace 10 años hacíamos muchísimas cosas. Yo creo que el gran parteaguas que hay en estos momentos es toda esta parte de data, pero ya afinada y hacia un performance tangible. Y eso es lo que tenemos que poder lograr. Algo superficial, sino ir más en profundidad, digamos. Con mucha Bueno, profundidad les y muy agradezco muchísimo enfocados. por el tiempo a ambos y por las ideas. Espero que haya sido útil para quienes se nos sumaron.
Ahora vamos a ir a un pequeño corte y vamos a pasar al siguiente panel, que se viene Martín D'Adamo del equipo de Retargetly con algunos publishers para hablar sobre el futuro de los publishers. Gracias a ambos y Muchas nos vemos gracias. pronto seguramente. Gracias, Andrea. Encantado, gracias a todos.